Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Aquí ya está tu Auquicha, Oliver Ayacuchano otra vez. Bueno, el día de hoy tenemos novedad. Tenemos un invitado especial. Ya está con nosotros uno de los grandes famosos de la pantalla. Ya está con nosotros nuestro invitado especial el día de hoy. Nuestro amigo Rambo ya está en nuestro set. Y para ello vamos a dar la bienvenida. Adelante, mi amigo Rambo, y bienvenido a la entrevista. Gracias, Oliver, por su invitación a tu programa, a tu set, a tu audiencia, Oliver. De nada, Rambo, más bien gracias a usted por visitarme a mi set, a mi humilde programa. Y bueno, para comenzar la entrevista, ¿cómo te conocen o cómo te dicen en la popularidad? Cuéntanos. Me dicen a mí Rambo, el francotirador, el que nunca pierde en las guerras, en las batallas. Bueno, Rambo, cuéntanos a qué te dedicas usted y cuál es su rubro, ¿no? Queremos saber. Bueno, yo me dedico a guerrear, a matar, a pacificar los conflictos. Bueno, ¿desde los cuántos años usted empezó a manejar la metralleta, los armas de guerra, todo eso, amigo Rambo? Desde mi nacimiento, mi metralleta ha sido mi juguete, mi pasatiempo, toda mi vida he vivido con ella. Durante tu participación en las guerras, ¿cuántos aviones, cuántos helicópteros te los has bajado? Y eso cuéntanos. Para serte sincero, creo que perdí la cuenta. Creo que yo me lo he bajado a miles de helicópteros, aviones de guerra. Y cuéntanos, ¿usted es casado, soltero, con hijos, con 10 mujeres? No sé, cuéntanos su lado sentimental, amigo Rambo. Yo en particular no he tenido ni tiempo para tener una enamorada, una novia. Toda mi vida me he ocupado de la guerra nomás. Ah, ya, amigo Rambo, no sabíamos esa parte de su vida sentimental, ¿no? Entonces, en ese caso, nuestro amigo Rambo está solterazo, nos cuenta así. Y bueno, pues a todas las fans que están interesados en nuestro amigo Rambo pueden echar el ojo. Está solterísimo. Ojo, chicas fans, ¿qué dices, amigo Rambo? Normal, ¿no? Normal, atacas. Sí, pues estoy solterazo. Si alguna chica está enamorada de mí o está interesada, que me escriba a mi WhatsApp. Bueno, ahora cambiando el tema, amigo Rambo, hablemos también un poco sobre la política de mi país, Perú. ¿Qué está pasando en estos momentos? Estamos pasando en una crisis política muy ¿no? Muy fuerte en nuestro Perú. ¿Qué opinas sobre la crisis política que está suscitando en nuestro país, amigo Rambo? ¿Cuál es su opinión? Díganos. Oliver, ya voy a venir a Perú a fusilar a los corruptos, a esos malditos. Voy a sacar del Congreso. Bravo, bravo, Rambillo, bravo. Me gusta tu opinión. Y ahora dime, ¿qué vas a hacer con la señora Dina Boluarte, que no quiere soltar el palacio y quiere agarrarse, quiere quedarse ahí, por más que nuestros hermanos están en pie de lucha, pero no quiere soltar el palacio del gobierno? ¿Qué medida tomaría usted sobre ese caso? Es más, a la traidora Dina también la voy a fusilar
Ya sabes. Muy bien, Rambo, bravo, bravo. Por tu buena opinión y tu buena voluntad. Mi amigo Rambo, díganos, si usted llega a ser presidente, ¿qué va a hacer con los corruptos que tanto roban a nuestro país? Así va a ser. Yo voy a ser el nuevo presidente de este país y voy a eliminar a todos los corruptos. Y también hay mucha delincuencia y demasiado. ¿Y qué medida va a tomar usted si es que llega a ser presidente, señor Rambo? Lo voy a exterminar. Voy a traer refuerzos. Delincuentes que encuentren en la calle, los fusilaremos. Así de fácil. Bravo, bravo, bravo. Rambo presidente. Rambo presidente. Bueno, Rambo. Bueno, señor Rambo, si va a ser presidente del Perú, también tendrás que saber aprender nuestro idioma, ¿no? Nuestro idioma quechua, el idioma oficial del Perú, señor Rambo. Pues tenías que enseñarme, Oliver, porque tú eres hecho hablante, tú eres de la tierra, bien peruano como la papa. Ya, señor Rambo, yo lo enseño normal, algunas palabritas nomás, pero porque ya usted mismo tenía que esforzarse para aprender a hablar quechua. Ok, comencemos. Bueno, señor Rambo, te voy a enseñar esta palabrita. Imainayam Ibaidacham, Kachkan Kichi, Akangichi, peruano hermano, Pauji Panillaikuna. Ojipani Yaikura. Bravo, bravo. Ahí está, señor Rambo. Ya está aprendiendo algunas palabritas que le estoy compartiendo. Bueno, sigamos enseñando más palabras. Ya, señor Rambo, repite junto conmigo. Nyuham Kachkani, Yuham Kashani, Wauji Chaikichik, Wahuishaikichi, francotirador, francotirador, Lisuruna, Lisuruna, Machuruna. Machorruna, Rambo, Ahí está, así. Bueno, seguimos. Kunan mi casa, Kunanmi, Yuha Casa, Musuk presidente, Musos presidente, Kai Perú Soyupi, el Perú Suyupi, Chaimi, Chaimi, Kunan, Kai Piña Kachkani. Kunankai Piñakachkani. Así pues, señor Rambo. Bueno, señor Rambo, también quería hacerle una pregunta y es sobre lo que están organizando la marcha y el paro, todo eso, de los 4 suyos. No sé si usted va a ser partícipe en esas marchas de los 4 suyos, lo que están organizando nuestros hermanos del sur y de todo el interior del país. Sobre eso, coméntenos, señor Rambo. Yo me uniré a la lucha, a la marcha de 4 suyos. Vendré con mi metralleta, con mi fusil y mi tanque. Bravo, bravo, señor Rambo. Nos alegra que usted también que sea partícipe de la marcha, ¿no? De los 4 suyos. Muy buena de su parte, señor Rambo. Así que, hermanos de Perú, les estaré apoyando en la marcha de los 4 suyos. Bueno, Oliver, ya no quiero renegar. Cambiemos ya de tema. Mejor hablemos de tus proyectos en tu plataforma, en tu canal. Ya, señor Rambo. Ya no reniegue, ya. Hay que calmarnos. Bueno, hablando de mis proyectos, de mi plataforma, de mi canal, bueno, gracias a Dios, ahí estamos. Está yéndome bien nomás ahí. Haciendo mis videitos, ahí pues. Poco a poco, pues, ¿no? Ganando suscriptores, así. Y bueno, señor Rambo, ya que tú eres bastante famosísimo, pues invítamelo, pues, a toda la gente que se suscriban a mi canal, que den like, es así, ¿no? Bueno, amigos de todo el mundo entero, suscríbanse a su canal de mi amigo Oliver Ayacuchana.
Bueno, muchas gracias, señor Rambo, por esta entrevista, y creo que hemos llegado ya a la parte culminante de esta entrevista. Y bueno, una vez más, gracias por aceptarme la entrevista, y bueno, no será ni la primera ni última vez, y siempre estaremos ahí conversando y siempre te estaré invitando así a entrevistas, señor Rambo. Gracias por aceptar mi entrevista. Igualmente a ti, gracias por la invitación a tu entrevista. Que siga adelante, amigo Oliver Ayacuchano. Bueno amigos, gracias por su atención, y esto ha sido una entrevista con el señor Rambo. No se olviden de compartir y dar like a mis videos, por favor, y así me apoyan y me alientan a hacer más videos. Gracias, hermanos, amigos, fans. Hasta el próximo video.